Don Rodolfo Cabillo, ¿qué tal, periodista? Raúl, gracias por esta bienvenida y también a todos nuestros televidentes, por cierto. Bueno, hay hartas cosas que hablar en el día de hoy, buenas y malas. Sí, buenas y malas. Bueno, en principio, lo que es la jornada de hoy, algunas cosas positivas, por cierto, el homenaje a Carlos Ibáñez del Campo, tanto en el lanzamiento de una segunda edición de su biografía y además luego con un desfile en la Alameda de Linares, esto a propósito del natalicio, ¿no es cierto?, de quien fuera presidente, bueno, eximio ciudadano de esta ciudad y también fundador de Carabineros. Claro, Linares le debe muchísimo a Carlos Ibáñez del Campo, obviamente, fue dos presidentes de la República e hizo cosas que trascendieran. Si uno piensa el Politécnico, escuela, en su momento, muchas cosas. La Alianza también. La Alianza, de esas cosas que cuando le decía a un intendente, no sé qué, de Linares, pídame cosas, pero algo, hágame una casita. No, pídame cosas que trasciendan. Nos encantaría tener un presidente ahora que nos pida cosas. Sí, pues de todas maneras. Un personaje controversial dentro de la historia chilena también. Claro. De luces y sombras, pero bueno, está instaurado en la historia también de Chile. Es que en la primera le tocó una crisis mundial, digamos, entonces, claro, se le cargaron todos los dados a él, pero la crisis era mundial, o sea, pasaba en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces. Bueno. Para aquellos que desean participar de ambos eventos, el primero es a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal de Linares, lo que es el lanzamiento de esta biografía en su segunda edición, y luego a las 12 horas en Plaza de Armas, perdón, en la Alameda de Linares, va a ser ahí en el costado de la Prefectura de Carabineros, va a ser el desfile con la presencia además del general director de Carabineros, se espera, ¿no es cierto?, Bruno Villalobos. Eso, que ha estado aquí en Linares, así que conoce la tierra. Así es, se entusiasmó con esta idea de hacer un homenaje a Carlos Ibáñez del Campo, así que hicieron las gestiones con varios meses de anticipación y se concreta hoy. Y justo, lamentablemente, en un día con paros y cosas. Paro que todavía continúa, pese a que ayer la Cámara de Diputados rechazó el reajuste del gobierno de 3,2%, algo así, para lo que son los trabajadores del área pública. ¿Eso fue un lío al gobierno? Porque sacó 0 votos. 0 votos a favor, más de 90 en contra, 12 abstenciones, en fin. Claro. Así es que está muy complejo el panorama porque el ministro de Hacienda insiste en que no hay más recursos para poder aumentar el sueldo a los trabajadores del área pública. Y los gremios presionan todavía extendiendo el paro. Tengo entendido que el Registro Civil hoy día retornaba a funciones para poder, en definitiva, destrabar un poco lo que es la tramitación de documentos, en fin, una serie de diligencias que tienen que hacer las personas. Pero los otros servicios públicos continúan en paro. ¿Qué pasa con los colegios? Los colegios tengo entendido que continuaban algunos. Hay matices ahí porque hay colegios que están... Claro, hay colegios que están en paro, otros que no. Están en paro y otros que no. Sí, a propósito de eso. Sí, el problema que pasa es que uno dice, después nos comparamos con los países de la OCDE, digamos, pero que en Suiza, en cualquier otro país, no se lo pasan parados, pues ese es el lío. Entonces, después nos piden comparaciones en educación. Pero un niño que no va una semana a clase, no sé, 15 días, no lo pueden comparar con el que va a clase. Claro, ahora esta es, digamos, una deuda que tiene también el ámbito legislativo con entregar las condiciones necesarias para que el sector público pueda negociar un reajuste, digamos. ¿Cómo anticiparse? El problema es cómo anticipar el problema para que no tengamos el paro. Sí. En definitiva, independiente de las razones, el paro es el complicado. Porque en estricto rigor los funcionarios públicos no tienen derecho a paro, pero sí, obviamente, está consagrado también la posibilidad de que los trabajadores puedan defender sus derechos. Bueno, en esa nebulosa legislativa que hay en Chile se producen este tipo de situaciones. No se ha normado en 25 años ya de regreso a la democracia que los funcionarios públicos tengan las herramientas para negociar sus reajustes y en caso de hacer saber su malestar, bueno, tener los mecanismos para aquello. En medio de eso se producen todos los años paro, entonces... Y todos los años paro. Entonces uno dice, ¿dónde voy a llegar? O sea, gente que tiene que hacer trámites, que tiene que viajar, y ahí quedan. O sea, si los servicios básicos, o sea, públicos son básicos para el desarrollo. Claro, así es que, reitero, este paro continúa durante la jornada de hoy. Bueno, se va a cruzar durante la jornada de mañana con la convocatoria de No Más AFP a paro nacional. Pero ese paro ya estaba programado hace bastante rato. Así es que no hay como cachacarle culpa tampoco al movimiento No Más AFP de esto, pero la situación es así. A propósito de No Más AFP, están convocando a paro nacional. Mañana en Linares hay marcha al mediodía y un acto cívico que se ha dado dentro de las convocatorias anteriores
en un clima bastante cordial, por lo menos masivo, y también de mucha conversación ahí en plena vía pública. Lo que pasa habitualmente, la calle pone el problema, digamos, pero no las soluciones, no más AFP, pero cómo se va a hacer, nadie sabe ese cuento. Bueno, de hecho las convocatorias nuevamente a paro obedecen a eso, que no ha existido una respuesta del Ejecutivo y Legislativo para un proyecto de reforma al sistema de AFP que satisfaga las demandas, en este caso, de los sectores que están presionando para que definitivamente se radiquen las AFP de Chile. Claro, cuando la gente está marchando, uno le empieza a preguntar a cada uno, no más AFP, pero claro, ¿cómo lo hacemos? Es un tema que no es nada de fácil, digamos. Ahí está el problema, digamos. Ahí está el problema, y yo creo que no más AFP, pero ¿qué pasa con las platas, las que están ahí? Claro. Que es platas individuales de las personas que están ahí en recaudo. A nadie que tiene 40 millones decir venga y pase para otra parte. O sea, hay un montón de líos legales, tratados internacionales que no es nada fácil. El bosquejo original de la propuesta, que a propósito fue más bien transversal, no tan solo del gobierno, sino que muchos parlamentarios también de oposición la acogieron bastante bien, de aumentar la cotización, pero a cargo del Estado y del empleador, generó más rechazo todavía, porque de las personas que estaban observando, a ver, ¿cuál va a ser la propuesta del mundo político a esta demanda ciudadana? La propuesta, el bosquejo de propuestas no fue la satisfactoria. Se sumaron más. Por eso yo te decía. Claro, se sumaron más opositores. Claro, no más. Claro. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer además? Porque hay cosas que volver a los sistemas de reparto. Ahora, hay unas cosas. Antes nos morimos a los 70 años. Y ahora a los 80, o sea, antes la jubilación era para 5 años, claro, y ahora hay que pensar en 15 y poquito más. Sí. Entonces, es obvio que no alcanza. Jóvenes hay trabajando, personas hay menos, la tercera edad ha subido bastante, entonces, o sea, cambiaron los escenarios, entonces no es tan fácil. Sí, no es tan fácil, y sobre todo por los antecedentes que están puestos sobre la mesa. O sea, por ejemplo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Orden, donde sí hay un sistema de reparto. Bueno, la gente compara por qué una persona con 50 años, a los 50 años puede jubilar con una pensión que no es para nada despreciable, digamos, le permite vivir holgadamente, y yo me van a pedir a mí aumentar mis años de trabajo o mis años de cotización, más allá de los 65 años para los varones, 60 para las mujeres. Ahí viene el contraste de la realidad. Entonces. Sí, claro, es que ahí habría que homologar, no tengo idea de cómo hacerlo, pero obviamente el otro está fuertemente subsidiado, digamos, porque no es que alcance. Claro. O sea, si queremos tratar a todos así, no va a alcanzar la plata, ni para nada. O habría que buscar la fórmula de cómo hacerlo. Buscar digamos. Otras fórmulas, claro, pero el otro es emparejar hacia abajo, pero esto no va a alcanzar para... Es como que todos saquemos la jubilación del 5.200, o sea, hay una cosa rara ahí, pero no alcanzar para todos. No, definitivamente, con jubilaciones. Entonces hay algunas cosas que están mal repartidas, en fin, eso habrá que conversarlo. Es un tema muy complejo del sistema de pensiones y su reforma, sobre todo, o cambio, bueno, no debería tener puestos, bueno, dada la presión que hay de la ciudadanía, que es transversal definitivamente. Sí, claro. Debería haber generado una propuesta con más detalle de todas maneras. Sí, y hay cosas que naturalmente uno las encuentra que molestan. Cuando de repente apareció todo este escenario de personas que ganan unas jubilaciones brutales. Otro, la cantidad de ingresos que tenía la AFP, de ganancias. Así es. Entonces, o sea, queda medio mal pelado el chancho, pero eso no va a subir de acá hasta acá, va a subir un poco nomás, pero suma al descontento. El descontento, sí, eso sobre todo las ganancias de la AFP, porque en definitiva los cotizantes, que son los que aportan precisamente a este sistema, señalan, bueno, ¿qué de esas ganancias ha ido a mi fondo de pensiones? Claro. Nada podemos decir. Sí, pues entonces por ahí hay cosas que además molestan a los cotizantes. Pero cuando realmente el cotizante dice, sí, pero quiero llegar acá, no, Juan, llegas por ahí, no, ese es el problema. Claro. A 5 millones no va a llegar nunca. No, definitivamente. Nadie. Como la ex señora de alguien. Claro, entonces, claro, de pronto sí, algunos llegan y esos son los que molestan. Claro. Pero ya, saquemos eso, son 10, 20, 100, 200, pero no alcanza, pues el reparto tocamos así un pedacito. Así es. Pero hay algunos vivos, sí, pues sí, eso molesta, sí, claro, es el y el abuso al sistema de reparto de las Fuerzas Armadas ha generado también más rechazo. También, claro, por eso digo, hay cosas que empiezan a generar rechazo. Sí, así es que, bueno, va a estar bastante agitado el ambiente social, gremial durante estos días, ciudadano también. Sí, complicado. ¿Qué más tenemos? Recordar a Gastón Villagra. Gastón Villagra, hoy día a las 11. A propósito, anoche en TV5 se emitió este especial, esto debe recordar, y la gente en sus casas, el ciclo de entrevistas del historiador Manuel Quevedo, conversando en primera persona con, ¿no es cierto?, que tuvo a Manuel Villagra, perdón, a Gastón Villagra
Parra, el periodista que falleció a la edad de 78 años, lo tuvo acá en los estudios de Canal 5. Bueno, ahí vemos imágenes también de él cuando una de sus últimas apariciones a propósito públicas, que fue en la conmemoración del Día del Periodista. Sí, claro. Ahí está, convención del Día del Periodista. El otro día nosotros lo tuvimos aquí también. Conversamos, ayer lo mostrábamos bastante, pero ahí están sus últimas apariciones. Fue destacado por su trayectoria de hartos años. Sí, bueno, y anoche la entrevista... Sí, la vi. Sí, este diálogo de un poquito más de una hora, con mucho recuerdo, trayectoria también, por cierto, en momentos en que no había tanta tecnología para parar una transmisión, este señor fue a Japón, nada más y nada menos, acompañando a Martín Vargas y pararon una transmisión desde ahí. Sí, yo conversaba con él de eso, y no hizo muchísimas transmisiones de otros lados, pero eran otras tecnologías, ahora es relativamente más fácil, pero de ese tiempo era difícil, y nos desveló todo, porque eran como, no sé, 4 o 5 de la mañana estábamos escuchando el tema. Por la radio Sago de Osorno. La radio Sago de Osorno transmitía él, y bueno, creo que fue TVN o alguien que estaba transmitiendo esa pelea que... Claro, pero la gracia, yo conversaba con él porque vivía cerca donde yo, entonces muchas veces nos veníamos conversando. Perfecto. Y desclasifica cosas que pasaban por allá. Y en esa época viajar hasta Japón, además, desde Chile a Japón, ya era una odisea. Claro. Entonces él decía que sí, Martín Vargas decía que se sintió raro, que siempre decían que le dieron algo, alguna cuestión que le hizo mal al estómago, hay un montón de cosas de ese tipo. Ahí está la entrevista que así es, que tiraban hay unos extractos de la entrevista de Gastón Villagra, acá en Canal 5, en el ciclo de Conversando en Primera Persona de Manuel Quevedo, con la gentileza de facilitarnos también. Claro, así que ahí estuvo interesante esa entrevista y están unos 5 añitos más jóvenes. Sí, definitivamente, sí. Ahí está el historiador Manuel Quevedo. ¿Sí? Claro. Y Gastón Villagra participando de la conversación. Muy elegante, por cierto. Sí, claro. Gastón, fue un saludo, un homenaje a Gastón Villagra, de todas maneras, periodista. Sí, la misa fúnebre es en la iglesia Salesianos a partir de las 11 de la mañana. Así que nuestro saludo a la familia, en fin, a los amigos. Hay mucha gente, a toda la prensa que lo ha sentido. Claro, sí, hubo una premiación ahora, el último día del periodista. No, y por ejemplo, muchas personas, bueno, a propósito de la tarea que hacemos con nuestro medio asociado, Radio Ancoa, lo recordaban a él por su trabajo radial, en Vistazo sobre todo, que fue una de las primeras voces que partió de Vistazo allá por el año, claro, no sé, Vistazo, un programa radial que todos muchos recuerdan todavía, así que lo recordaban a Gastón Villagra cuando estuvo acá en Linares. ¿Sí? Así que imagínense. Claro, o sea, es que en ese tiempo el aspecto radial, uno piensa, había solamente una radio en Linares, que era la Radio Soberanía, en toda esa década del 50, porque partió el 48, 49 por ahí, 50, 60, había una pura radio. Claro. Entonces, y no llegaba ningún canal de televisión en la mañana ni en la tarde, porque TVN, que era el primero, llegó ahí por la década del 60 y solamente en las tardes, claro, tarde-noche, entonces lo único. Así, por lo tanto, la radio y todos los personajes que pasaron por esa época quedaron muy enraizados en la memoria. Claro, llegó el 69 la televisión a Linares, recordando así, pero fue el 69, con la llegada del hombre a la luna, por ahí un poquito antes. Entonces, y la en colores llegó el 78, o sea, uno mira 30, 40 años atrás y era otro mundo, o sea, no había un canal de televisión en todo Linares, digamos. Uno veía, en la década del 60, digamos, el 69 llegó, uno veía en las vitrinas, hay un televisor que estaba ahí, pero estaba desenchufado, nada, pues sí, estaba de bonito nomás. Claro, porque no llegaba así. No había señal, entonces uno se miraba en televisión ahí porque era como mirarse en la pantalla. Claro, claro, era la novedad. Era la novedad. Entonces uno piensa, todas estas transmisiones, los primeros fueron realmente... titánicas para poder viajar primero hasta allá y después parar la transmisión, que debe haberse hecho obviamente por línea telefónica, me imagino. Claro, una línea. Era la única forma. Era la única forma. Sí, estas las transmisiones de radio, todo lo que hacemos. Tuvo que recordar la primera transmisión en el canal mismo. Además también, sí, no. ¿Cómo olvidar? Yo recuerdo perfectamente ese día, entonces... Lleno de personas tratando de esperando y la cosa no salía, la señal. Sí. Es que la tecnología va cambiando... Así es. Enormemente. Y poner eso mismo que hacemos ahora
Era imposible antes. Sí, no se podía. definitivamente era imposible. Había que, los canales grandes tenían un camión, ¿te acuerdas de ese famoso camión Sí. que andaba para hacer eso que nosotros hacemos ahora así? Los enlaces, los famosos Los enlaces y todo ese tipo de cosas. enlaces satelitales. Enlaces satelitales y todas estas cosas que ahora uno las hace. No, ahora con una caja, que el Comrex, que es una señal de radio digital, usted lanza y está listo. Ay, ay, ay. Son las cosas, pues, Sí, Rafa. pues, de todas Este buen señor. Sí, que amigo de realza nosotros la que labor que se hacía. ha sido una labor que es encomiable. Y por eso es bueno cuando conversaba y nos contaba esas cosas. Así es. Un ejemplo ahí de trabajo muy dedicado también, de Gastón En Villegas. serio, Gastón, un tipo que viajó por toda Latinoamérica y por el mundo. Bueno, no andaba por ahí haciendo Claro. cosas. Y volvió a Linares, obviamente. Y volvió a Linares. A Arturo Prat 459. Así es, ¿No? donde estaba residiendo. El velatorio. Ahí vamos a ir a acompañarlo a las 11. A ver si me puedo arrancar 2 minutos antes para... De todas maneras, va a estar ahí con la familia también. Sí. Y quienes van a estar presentes. Ahí está Enrique Gutiérrez, otros grandes del periodismo ahí, pues, Sí. en ese día. Bueno, tenemos hartas cosas, ¿ah? Así es que veremos cómo marcha el tema noticioso en estos días. Tema bien complejo. Bueno, te agradezco mucho. Que esté muy bien, Rodolfo. Raúl, y también a nuestros televidentes. Bueno.